Pues muy buenos días a todos, bienvenidos. Vamos a iniciar la sección llamada Tesoros de la Torá, en donde estamos estudiando los 613 mandamientos y la intención es conocer el espíritu de cada mandamiento, conocer cómo lo podemos aplicar a nuestros días. Y el día de hoy tenemos el mandamiento número 243, que corresponde al mandamiento positivo 99, que se encuentra en Levítico 19:18, y se los leo. Dice en esta versión: no te vengues ni guardes rencor contra la gente de tu pueblo. Ama a tu prójimo como a ti mismo, yo soy Hashem. Este mandamiento es uno de los más importantes de toda la Escritura, de acuerdo a lo que se ha enseñado. Es el segundo mandamiento más importante. ¿Y cuál es? Amarás a tu prójimo, amar a tu prójimo. Y bueno, pues imagínense, ¿cuánto podríamos decir de este mandamiento? Nos podríamos pasar el resto de la vida estudiando y aprendiendo y comentando y viviendo esto, y pues precisamente de eso se trata estar aquí, conocer cómo amar mejor a nuestro prójimo. Dice un dicho que venimos a la congregación para aprender a amar a Dios, pero debemos de salir aprendiendo a amar a nuestro prójimo. Y pues este mandamiento está asociado, fíjense, como pequeño detalle, a dos mandamientos negativos, que es no te vengues ni guardes rencor contra la gente de tu pueblo. Inmediatamente después nos dice ama a tu prójimo, como diciendo, ok, en cierta manera es más fácil no hacer algo, es más fácil cumplir los mandamientos negativos que cumplir los positivos. Es más fácil no hacerle daño, no vengarte, no tener un rencor. Pero amar a tu prójimo, ¿qué implica? Amar implica acción. Y de eso se trata la fe. La fe no es estática, la fe no es algo que podemos entender y razonar y nada más escribir. La fe es algo que tenemos que vivir. Y una muestra de la fe es el amor a los demás. Y el amor al prójimo es el resumen, es el 50% de toda la Escritura, el 50% de toda la Torá. Es increíble, hay gente que cumple esto tal vez sin conocer el resto de los mandamientos, pero la esencia de este mandamiento es la base de todos los demás. Y es a lo que somos llamados. Y yo sé que suena muy simple decir amar al prójimo, pero hay muchas maneras de llevar a cabo esto. Y, híjole, podríamos poner una infinidad de detalles de qué es amar al prójimo, pero a mí me gustaría que fuéramos a Primera de Juan, capítulo 5, y darnos una idea mucho más específica y clara de lo que es entonces amar a nuestro prójimo. Primera de Juan 5, versículo 2. Primera de Juan 5, versículo 2. Dice: en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y cuando guardamos sus mandamientos. Así que, bueno, por cuanto el amar al prójimo es muy ambiguo y es muy general, podríamos tener cada uno una idea diferente de cómo manifestar ese amor. Hoy en día hay gente que lo manifiesta de maneras impropias, o hay gente que dice, bueno, amo tanto a mi prójimo que me quiero casar con él, aquí está mi novio, ¿no? Entonces dices, oye, pues y no puede, esa persona no la vas a poder sacar de la idea de que está amando a su prójimo. Y así una N cantidad de detalles que pudiéramos mencionar que son opuestos a la Torá y se hacen en nombre del amor. Que dice, no, bueno, pues es que por amor yo hago esto, o una persona puede soportar muchas cosas por amor, y en fin. Aquí la Torá es muy específica y hay una regla justamente de interpretación que dice que vas de lo general a lo particular. Y en este caso, esto es lo particular. Dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. En esto conocemos, en esto sabemos, de esta manera lo demostramos, cuando amamos a Dios y cuando guardamos sus mandamientos. Entonces, ¿quieres amar a tu prójimo? Creo que no es tanta filosofía. Esto es algo práctico y es, conoce los mandamientos y guárdalos. Si ya guardas los mandamientos, automáticamente no tendrías ni que decirle a tu prójimo que lo amas. Si no le robas, si no matas, si no te vengas, si no le guardas rencor, si le ayudas cuando tiene necesidad, si le estás amando. No necesitamos tanto, en ese sentido, tanto
detalle. Ese es el amor al prójimo. En concreto, yo les podría decir, en resumen de este mandamiento tan extenso, es cumple los mandamientos. Ajá. Pero bueno, esto que les digo, decir, ok, tal vez llevar a entender estos mandamientos, pues me puede llevar bastante tiempo. Y incluso nos podríamos preguntar, bueno, ¿quién es mi prójimo? Porque el término prójimo, pues también es muy usado en muchas maneras. La palabra prójimo implica la palabra próxima o próximo. Próximo es alguien que es muy cercano a ti, la persona más cercana a ti. Entonces, lo que nos dice Dios es, ama a la persona que tengas más cerca. ¿Cuándo? En el momento que lo tengas. A la persona más cercana a ti, ese es tu prójimo. Ajá. Y los rabinos incluso interpretan que este mandamiento se cumple a cabalidad con, en el caso del matrimonio, con tu cónyuge, con tu esposo, con tu esposa. Él es tu persona más próxima a ti, porque no hay ninguna relación más cercana que tú puedas tener cuando estás casado que tu propia pareja, que tu esposa, que tu esposo. Él es tu prójimo. Entonces, el mandamiento más importante, tu primer paso de cumplirlo es con la persona más cercana, que es tu esposo y tu esposa. Después, ¿quiénes son? Tus hijos, y después son la familia en la fe. ¿Y esto por qué lo comento? Porque a veces todos tendemos a ayudar a los demás y nos olvidamos de los que están más cerca de nosotros. Hay muchos casos de gente que, híjole, hace actos de beneficencia impresionantes, ¿no? Gente que dona, tal vez si tú quieres, millones de dólares a causas de ayuda social, ¿no? O que dona a gente que está en otros lugares con mucha necesidad, en situaciones de guerra, en fin, en cantidad. Casi todas las grandes empresas, ninguna de ellas tiene no deja de tener este sistema o esta manera de aportar, de ayudar, en fin. Ajá. Y qué bueno que es así. Incluso como congregación podemos caer en eso, y como creyentes podemos caer en, pues vamos a compartirle al último chino de China, o vamos a darle de comer a los que se están muriendo de hambre en tal sierra o en tal región o en tal lugar, y eso está súper bien, no digo que no. El punto al que voy es más fácil darle a alguien que no conoces que a alguien que sí conoces. Es más fácil amar al que está más lejos que al que está más cerca. ¿Quién te hace enfadar más, si seamos honestos? ¿Tu esposa o, no sé, el que está en la Sierra Tarahumara? Dices, obviamente que la persona con la que convives todos los días, con el compañero del trabajo, con el jefe, con el vecino, con el hijo, o sea, ¿por qué es más difícil amarles a ellos? Justamente porque están más cerca. Y curiosamente el mandamiento no dice ama a todos en general, dice ama a tu prójimo. Ama a tu prójimo, ama a la persona más cercana a ti, porque es la que te va a costar tal vez más trabajo amar. La persona que en ese momento esté más cerca de ti. ¿Y de qué manera nos pide amarlo? Aquí dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué implica esto? Que la Biblia da por hecho que tú ya te amas lo suficiente. Lo suficiente, o sea, hay un amor propio en ti, y si no, ves, bueno, pues todos tratamos de arreglarnos lo mejor posible, de vernos lo mejor posible, de sentirnos lo mejor posible. O sea, pensamos en nosotros mismos todo el tiempo. No necesitamos que alguien piense por nosotros, porque tú mismo piensas en ti ya. En la carta de los Efesios, el apóstol Pablo comenta justamente que nadie, ¿cómo se dice? Como que en cierto sentido desprecia su cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida. Entonces dice, así amen a sus esposas. Ajá. Entonces, la Biblia da por hecho que ya te amas lo suficiente, no necesitas aprender a amarte. El amor que tienes por ti es simplemente lo que te dice Dios, es así como a ti te amas, ama a tu prójimo. Ama a tu esposa, ama a tus hijos, ama a tu hermano en la fe, así. Y créeme que para eso no necesitamos aprender tanto, ¿no? O sea, todos los días hacemos cosas que demuestran que nos amamos, ¿no? Vamos al gimnasio, comemos esto, hacemos tal cosa, nos gusta pasarlo bien, nos estamos amando, no necesitamos tantas lecciones. Yeshua lo puso en otros términos también diciendo, hazle a los demás lo que te gustaría que te hicieran a ti, en términos positivos. Y me gusta mucho una expresión que llegó a dar, Rabí Akiva y Hillel, diciendo, miren, el cumplimiento de la Torah es amar a Dios y amar a tu prójimo, todo lo demás es solo comentario. Todo lo demás, las demás hojas de la Biblia, lo que nos sirven es para aprender a cumplir esto mejor. Entonces, el amar a Dios y el amar al prójimo es como la portada y la contraportada del libro.
¿Por qué necesitamos leer el contenido? Para saber realmente de qué se trata, cómo hacerlo mejor. Ajá. Y creo que hay un ejemplo con el que yo pudiera resumir esta lección o este mandamiento, y eso lo enseñó Yeshua. Y es la historia del buen samaritano. ¿Se acuerdan? Yo creo que esa es la historia, desde mi punto de vista, híjole, más contundente en cuanto a la enseñanza del amor que pudo haberles dado Yeshua. Y creo que la mayoría de aquí conocen la historia, ¿no? De aquel hombre que es asaltado por algunos en el camino, lo dejan herido, lo dejan tirado. Y es interesante cada pieza de la historia que nos narra Yeshua, porque cada una de ellas es clave, es específico, ¿no? Dice que ¿quién pasó primero? ¿Ustedes recuerdan? A ver, vamos a tratar de hacer memoria para no decírselos yo. ¿Quién pasó primero en esa historia? Primero pasa un levita, si no me equivoco, ¿no? Y pues nos ponemos a pensar ya con el conocimiento del Levítico y de la Torah en sí, y nos damos cuenta que los levitas participaban y servían en el templo. Entonces, el tocar un cadáver implicaba contaminarte ritualmente y por lo tanto ya no podrías participar de tu servicio a Dios, ya no podías efectuar lo que llevabas a cabo. Y nosotros sabemos que el servicio de los sacerdotes y de los levitas en muchos casos, híjole, era muy esporádico, o sea, no era que cada sábado diciendo, bueno, pues si no me toca servir hoy, pues ya el próximo ya no hay problema, no. Imagínate que te tocara 1 o 2 veces al año. Y si ya perdías esa oportunidad, pues vaya, o sea, ya no podías servirle, ya no podías involucrarte en otras acciones. Entonces, era un precio muy alto si esta persona se acercaba y lo tocaba y se daba cuenta que estaba muerto. Es el peor tipo de contaminación ritual, el tocar un cadáver. Ajá. Y ese conocimiento que él tenía le llevó justamente a actuar tal vez de esa manera. Y digo, yo estoy deduciendo un poco, pensando un poco como pudiera haber pensado este hombre que conocía la Torah. Y después viene en la narrativa, pues que pasa también un sacerdote, lo cual tiene en teoría un grado más alto que el levita, una responsabilidad todavía mayor. Y entonces para el sacerdote está todavía más complicado, porque él es el sacerdote, él no se puede contaminar ni siquiera por causa de de familiares. En el caso del sumo sacerdote no se podía contaminar ni siquiera por su padre, ¿no? Hay descripciones que dicen que si está el sumo sacerdote en el lecho de muerte de su padre y veían que ya se iba a morir, le tenían que pedir que saliera. Y cuando iba a la procesión o llevaban el cuerpo para enterrarlo, él tenía solamente que ver de lejos, ni siquiera podía estar ahí. Imagínense qué duro, qué difícil emocionalmente no poder estar en ese momento ahí. O sea, tener que hacer a un lado eso con tal de guardar la santidad a la que Dios te había llamado. Entonces, bueno, esa tal vez es una de las razones por las que este sacerdote tampoco se quiso acercar a este hombre que vieron ensangrentado, tirado, prácticamente muerto. Entonces, ¿a qué es a lo que voy? Que en el caso de ellos, el conocimiento de la Torah misma y su servicio a Dios fue un estorbo para llevar a cabo una obra todavía mayor, que era el amar al prójimo. Entonces, todos los mandamientos que ellos pudieron haber cumplido en el servicio a Dios eran menor en el caso de poderse haber acercado a este hombre que quedó herido, que quedó como muerto, y haberle ayudado. Y la contraparte, ¿cuál fue? Que llegó un hombre samaritano, que los samaritanos, pues es interesante el que Yeshua introduce a este personaje, porque los samaritanos eran considerados como enemigos de Israel o de los judíos propiamente, de la gente religiosa. Ellos pusieron su propio sacerdocio, sus templos y su Torah y tenían todo su servicio, llevaban otro calendario, en fin. Entonces, híjole, había una enemistad impresionante entre judíos y samaritanos. Entonces, el hecho de que Yeshua pone un samaritano, híjole, es como que yo creo que algo muy particular, así como limón en la herida. ¿Y qué les dice? Este samaritano que no tenía todo este entendimiento, posiblemente, pues que era una persona común y corriente, que era una persona del pueblo, del vulgo, sin todos estos detalles de la cuestión ritual y todo, simplemente se dejó llevar por lo que había en su corazón, que era la misericordia y la compasión. Y bueno, pues sabemos que sustenta, que ayuda a este hombre, que lo carga, que lo lleva a un lugar para que le den para que lo curen, para que se recupere. Él mismo paga todos estos gastos. Y la pregunta final de Yeshua es, ¿quién creen que actuó como el prójimo? ¿Quién fue el prójimo de esta persona? Híjole, y
se dan cuenta que en la narrativa ellos ni siquiera dicen el samaritano, porque ni siquiera de su boca querían pronunciar esas palabras. O sea, era tanta la situación hostil que había entre ellos, que dijeron, no, pues el que hizo misericordia. O sea, ni siquiera dicen el samaritano, porque era como reconocer, híjole, el samaritano es el que está cumpliendo la Torah y no nosotros. Dicen, pues el que hizo misericordia. Le dijo, bueno, pues tú veías lo mismo. Entonces es una lección de quién es realmente tu prójimo. Tu prójimo es la persona que te necesita, la persona que más te necesita en ese momento. Ajá. Y pues de esto tenemos que aprender todos, de esto tenemos mucho que aprender. En la carta a los Romanos y en la carta de Gálatas, Pablo también, por supuesto que entiende esto, y él dice, porque el amor no le hace mal al prójimo, en el amor está el cumplimiento de toda la Torá. Ajá. Dice, porque no robarás, no matarás, no todo esto, dice, se resume en una cosa, y que es, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces a esto somos llamados, a llegar a este nivel y despojarnos de nuestro propio egoísmo, porque lo contrario al amor es el egoísmo. Y el amor al prójimo es un mandamiento que nadie pudiera pensar que ya pasó o que ya no está vigente, al contrario. Si nosotros creemos que la Torá está vigente y que Yeshua es el cumplimiento de la Torá, mucho más nosotros deberíamos de llevar a cabo todos estos mandamientos, particularmente estos, que tienen que ver nuestra relación con el prójimo. Así que ahora que estemos estudiando estos libros de la Torá, Deuteronomio, darnos cuenta cuáles son los mandamientos que tienen que ver con nuestro prójimo y tratar de ser, ahí sí les digo, ortodoxos, celosos en el cumplimiento de ellos, ¿sí? Pues vamos a orar y pedir a nuestro Padre que nos ayude a ser samaritanos en este aspecto y que el conocimiento no sea un estorbo para acercar a los demás.